Escorpio. Cuando llegamos a Escorpio, llegamos a un signo de agua, obviamente regido por Marte y Plutón, ¿sí? Agua fija. Es un signo de agua más profunda, es un signo de agua más punzante, es un signo de agua más intensamente emocional, en el sentido de que hay un vínculo constante en Escorpio entre la luz y la sombra, ¿no? Lo complejo es parte natural de Escorpio, ¿no? Y por ende, cuando la luna se posiciona en el signo de Escorpio, nos va a hablar de una luna intensamente emocional, pero que además va a quedar quizás como a la sombra esa intensidad emocional, porque Escorpio tiene que ver con la sombra, la oscuridad, el secreto, ¿no? Entonces a veces sucede que las lunas en Escorpio, algunas sí, depende también el sol o la casa en donde esté la luna, etcétera, pero muchas veces aparece con la luna en Escorpio como, no me percibo tan emocional, o los demás, tal vez yo sí me percibo así, pero con la luna en Escorpio, pero los demás no me ven tan emocional. Porque Escorpio es un signo que puede esconder precisamente y muy fácilmente la verdad, ¿no? El secreto es bien típico escorpiano. Entonces, Escorpio es una energía intensamente emocional, ¿sí? Intensamente emocional. Tal vez podemos decir que esta es una de las lunas más complejas, ¿no? La luna en Escorpio no es ni buena ni mala que sea complejo, pero como todo lo escorpiano es intenso y la luz y la sombra están exacerbadas, ¿no? Ahora vamos a ver. Pero es intensamente emocional y por eso la luna ubicada allí va a generar va a presentar esa incomodidad de alguna manera, refugiarse en lo complejo. Refugiarse en la oscuridad, ¿cómo es eso? Refugiarse en la temática escorpiana es complejo y es incómodo, ¿no? Entonces, Escorpio es una energía compleja, conflictiva y con tendencia al dramatismo, un drama emocional. Y la luna, en Escorpio, va a adoptar estas cualidades como sinónimo de refugio emocional. Son personas con una emocionalidad, entonces, con cierto conflicto, ¿no? Con cierto conflicto porque muchas veces, incluso sin darse cuenta, se refugian en la complejidad, en relaciones complejas, una atracción por relaciones, por ejemplo, tóxicas, también, ¿no? Porque lo complejo, en lo complejo es como que nadan seguros, sienten seguridad, se encuentran a sí mismos. Entonces, hay una confusión, en el caso de la luna en Escorpio, hay una confusión elemental entre lo nutritivo y lo tóxico. Ahora vamos a ampliar este tema. La luna en Escorpio muchas veces confunde lo que me hace bien con lo que me hace mal, ¿no? Hay un regodeo en el dolor, en el caso de la luna en Escorpio, un regodeo en el conflicto, un regodeo en el sufrimiento o en lo tóxico también, muy, digamos, que aparece muy naturalmente, ¿sí? La transformación, obviamente palabra muy escorpiana, va a ser la temática principal, ¿no? De este signo, y por eso la luna en Escorpio va a afectivizar el cambio. Es una luna, la luna en Escorpio habla de personas que muchas veces desarrollan caminos psicoterapéuticos muy fácilmente, ¿no? Porque justamente la búsqueda, digamos, de iluminar el inconsciente, que es propio del signo de Escorpio,
es lo que es en donde se sienten protegidos, es en donde se sienten con cierta seguridad también, ¿no? Y justamente como afectivizan el cambio, el fin, el renacimiento, la transformación, muchas veces van desarrollando diferentes caminos ligados a esta experiencia, ¿sí? De transformación de la psique, ¿sí? Mercedes pregunta, ¿qué significa regodeo? Regodeo es quedar ahí atrapados, ¿no? Quedar ahí atrapados con cierto, digamos, saborear el quedar ahí atrapados, ¿no? Por ejemplo, en las emociones intensas y complejas, ese es el regodeo, perdón si no lo defino con cierta claridad, pero es quedar ahí como, regodearse es quedar como un poco atrapados y endulzados por cierta matriz X, ¿no? O sea, dar vueltas, dice Ushue. Exacto, dar vueltas, ¿no? Quedarse ahí, ¿sí? Entonces, más que quedarse cómoda, no es comodidad, es regodearse, es dar vueltas y quedar ahí atrapados como en una baba, en una especie de lugar donde el regodeo tiene una connotación, digamos, no es bonito regodearse, ¿no? No es bonito, ¿no? Entonces, atrapado con gusto, pero atrapado al fin, o sea, quedar como sin posibilidades, ¿no? Entonces, el bebé con luna en Escorpio experimentó un mundo afectivo de gran poder e intensidad en una dinámica fusionante con la madre. Atención con esto. Mientras que veíamos en el caso de la luna en Cáncer un doble cordón umbilical, cuando llegamos a la luna en Escorpio, una energía de agua más profunda, nos encontramos con una fusión, palabra muy escorpiana, una fusión con la madre, con mucho poder, con mucha intensidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay una confusión básica que se da porque de alguna manera la madre se come al bebé. ¿Qué quiere decir esto? Le impone de alguna manera sus deseos y el bebé queda como, se siente como devorado por los anhelos de la madre. Hay una fusión justamente tóxica, ¿no? Pero eso afectiviza también el bebé. Ahí me siento protegido cuando me devoran. Cuando me devoran, me siento protegido cuando me fusiono, ¿no? Entonces hay una confusión básica para la luna en Escorpio, una luna, repito, quizás de las más complejas, entre lo nutritivo y lo tóxico, y se presenta un hábito de dejarse absorber por una intensidad exagerada que a la vez simboliza el refugio emocional. ¿Se dan cuenta? Muchas lunas en Escorpio, no digo que todas, pero muchas lunas en Escorpio experimentan en su vida, y sobre todo, digamos, antes de los 30, 35 años, experimentan una relación muy tóxica, ¿no? Que muchas veces es esa relación los que, digamos, la situación que les alumbra con mucho sufrimiento también, algo de sí mismos a trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque la luna en Escorpio justamente busca dejarse devorar por una intensidad exagerada. Entonces es típico de la luna en Escorpio que atrae relaciones con gente, por ejemplo, muy manipuladora o con muchos problemas, por ejemplo, de adicciones, situaciones muy, muy complejas y de autodestrucción, palabra muy escorpiana. Entonces, no soy yo la que me autodestruyo, es el otro. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los complejos y las proyecciones? ¿No? La luna en Escorpio tiene tendencias autodestructivas. Esto quizás es lo más oscuro de la luna en Escorpio, ¿sí?
tiene tendencias autodestructivas que pueden ser desde buscar relaciones tóxicas hasta, por ejemplo, no poder canalizar o hablar o compartir o sacar para afuera dolores y sufrimientos. Esto también es autodestructivo, porque confunden lo nutritivo con lo tóxico. Creen que si yo no digo esto que me dolió, por ejemplo, o que no me gusta, si yo lo retengo, ¿no? Escorpio tiene esa cualidad retentiva, ¿no? Retengo, y cuando explotan, eso sí, sálvese quien pueda, ¿no? Porque es muy fuerte cuando explota, ¿no? Esa erupción volcánica, mucha agresividad emocional. Pero ese carácter retentivo hace que justamente se intoxique a sí mismo con esos secretos o esas cosas que no dice, que se guarda. Entonces, recuerden, confunde lo nutritivo con lo tóxico, en el sentido de que creen que si no digo algo, es por mi bien, ¿no? Entonces confunden eso y quedan intoxicados creyendo que es una actitud nutritiva el callar, el mantener esto en secreto, como ejemplo, ¿no? Entonces es posible que la madre haya de alguna manera devorado al hijo o a la hija, ¿no? Y eso hizo que en el bebé se empezara a gestar esta asociación cruzada entre lo nutritivo y lo destructivo, creyendo que aquello que aquello que me nutre es en realidad lo que me destruye, ¿no? Entonces, se trata de una madre sobreprotectora, que siempre sabe lo que el bebé necesita y se anticipa continuamente, sofocándolo, dándole todo, sin permitir que se descubra a sí mismo qué es lo que realmente necesita. Entonces, eso me refiero cuando digo la madre que devora al hijo. La madre le impone, de alguna manera, anticipadamente, lo que el hijo necesita. Entonces se lo come, ¿no? Y el bebé se va viendo impedido de articular su propio deseo. La madre sabe anticipadamente lo que el bebé debe desear, se anticipa y así lo devora. Una relación muy, digamos, ya esta simbiosis propia de todas las lunas en agua, se vuelve como esta fusión, ¿no? Esa fusión. Y obviamente entre la madre y el hijo, o la madre y la hija, hay obviamente un juego de proyecciones, sin ninguna duda, ¿no? Es un vínculo netamente emocional, sobre todo en los primeros tiempos de la vida, netamente emocional, donde hay una simbiosis real, ¿no? Y sobre todo en los primeros tiempos, una simbiosis real, pero que es necesario aprender a observar para las lunas en Escorpio, para no seguir atrapados en esa simbiosis o en ese deseo de fusión. Entonces, puede presentar tendencia a las adicciones, a las relaciones conflictivas y a la autodestrucción en todas sus formas, la luna en Escorpio. Obviamente no necesariamente va a ser así para todas las lunas en Escorpio, pero sí esto puede llegar a ser una de las energías muy, muy bajas, una de las manifestaciones más neuróticas de una luna en Escorpio, ¿sí? Tendencias autodestructivas, ¿sí? Adictivas, relaciones tóxicas, muy tóxicas, no poder, porque claro, una cosa es desarrollar una relación tóxica, ¿no? Donde yo, bueno, tengo una experiencia evidentemente que me hace despertar en ciertos niveles, y otra cosa es desarrollar un patrón de relaciones tóxicas, en donde repito, y cada vez que me vinculo íntimamente con alguien es
para, en el fondo, para la autodestrucción, ¿no? O me termina autodestruyendo el vínculo, ¿no? Entonces, la luna en Escorpio asocia afecto y fusión. Y por eso también es que construye una fuerte tendencia hacia una modalidad inconsciente manipuladora. Son súper manipuladoras las lunas en Escorpio, porque esta manipulación, obviamente es una palabra muy escorpiana, tiene que ver con esto de que callan, esto que guardan, esto que no muestran, y manipulan, ¿no? Emociones. Porque además tienen una intuición muy grande en relación a las emociones, digamos, del clima, ¿no?, que los circunda. Entonces, se pueden fácilmente también poner en el lugar de víctimas, ¿no? Y desde ese lugar también manipular, ¿no? Reina el misterio, reina lo desconocido, y la intensidad emocional es sinónimo de escenario seguro, ¿no? Entonces se da muchas veces, en el caso de las lunas en Escorpio, que caen muy fácilmente en la intensidad emocional, en la exagerada intensidad emocional, y necesitan aprender a desarrollar, creo yo, un desapego con lo emocional, digamos, con la intensidad, ¿no? Ver que cultivando la suavidad o la liviandad, ahí está, cultivando la liviandad, se viven las emociones de forma más genuina, si no, sobreintensifican, ¿no?, las situaciones, dramatizando también, ¿sí? Justamente buscan seguridad a partir de la sensación de quedar absorbido por situaciones de cierto dramatismo, conflicto o dolor. Como que en estas situaciones, que obviamente a nadie le gusta vivir, imagínense cómo, en este caso, la luna en Escorpio, que confunde lo nutritivo con lo tóxico, se siente seguro, incluso se refugia muy, digamos, irracionalmente, inconscientemente, en el regodeo, en el sufrimiento, en el dramatismo, en el conflicto, en el dolor, ¿no? Porque se sienten seguras porque ahí pueden vivir una intensidad muy fuerte, ¿no? Que conocen, es un agua conocida. Entonces afectiviza el conflicto, ¿no? Y esto puede sonar raro también, pero es justamente lo mismo, confunden lo nutritivo con lo tóxico. Afectivizan el conflicto, afectivizan el sufrimiento, lo intenso, lo oscuro, lo potente, ¿no? Por eso el refugio emocional de la luna en Escorpio presenta rasgos defensivos también, agresivos, fusionantes, eso pueden ser muy agresivos, digamos, emocionalmente, es una agresividad psicológica, ¿no? Una agresividad psicológica. Tal vez no de tirar un plato, como en el caso de la luna en Aries, que den más a la ira, ¿no? Acá es una agresividad, incluso esa agresividad pasiva, la famosa agresividad pasiva, ¿no? Que supuestamente quedan callados, o sea, supuestamente no, que quedan callados, pero desde ese silencio, esa pasividad, es una agresividad, digamos, encubierta, manipuladora. Se hunden en las emociones complejas, y el contacto con el dolor es también un refugio, ¿no? Entonces, como toda luna en agua, la luna en Escorpio también busca un refugio, digamos, un espacio de seguridad en su mundo sensible propio, ¿sí? Profundizar en las emociones y depurar el inconsciente es quizás lo que, digamos, lo que se busca cuando se quiere mejorar, trascender, trabajar un tema, ¿no? Depurar el inconsciente es de alguna manera iluminar la sombra, ¿no? Depurar el inconsciente es transformar la psique. Depurar el inconsciente es justamente, una depuración es una purificación, ¿no? Soltar un dolor, ¿sí? Esto ya lo dije, suelen adoptar un patrón retentivo, en donde hay retiene, controla, y en un momento estalla como un volcán. Y muchas veces este mecanismo
complejo, súper, digamos, incluso autodestructivo y destructivo de otras relaciones, ¿no? Porque cuando estallan como un volcán lo hacen con una agresividad emocional muy fuerte. Muchas veces ni los comprenden, no se dan cuenta, ¿no? Entonces, ese instinto hacia la depuración del inconsciente, ¿sí?, hace que la luna en Escorpio tenga un gran talento para la sanación. ¿Se acuerdan que en Escorpio, además del escorpión, esto lo vemos, ¿no?, lo vimos en el curso de iniciación, para los que hicieron el curso de iniciación, además del escorpión encontramos 2 animales más, que nos hablan de 3 niveles. ¿Se acuerdan cuando veíamos Escorpio? 3 niveles de lo escorpiano, ¿no? Por un lado, la serpiente, o también podemos verlo desde el animal mitológico del dragón, la serpiente, el escorpión y el águila, ¿no? Los 3 niveles de la energía escorpiana. La serpiente mucho tiene que ver con, bueno, esta agresividad, ¿sí? Esta parte instintiva, ¿sí? Incluso del instinto por el cambio. El escorpión tiene que ver con la intuición del dolor. La intuición del dolor, y típica palabra asociada al escorpión es la venganza, ¿no? Porque en esa intuición del dolor, el escorpión sabe con su aguijón dónde pinchar. Ahora bien, si se pasa al siguiente nivel, el águila, representado por el águila, la sabiduría, la sanación, si se pasa al otro nivel, esa intuición del dolor que lo representa el escorpión, adquiere, digamos, es un medio para, no es un fin en sí mismo, es un medio para no solamente picar donde duele, sino que esa misma, digamos, ese mismo acto de picar donde duele tenga fines más altos. Es decir, mostrar dónde está el dolor para poder justamente sanarlo, transmutarlo. La sanación es un proceso de conciencia, ¿no? La sanación es un proceso de conciencia. Entonces, ver dónde duele para justamente a partir de ello, a partir de ver, a partir de darme cuenta, poder emprender un proceso de curación. Obviamente la energía escorpiana es quizás la energía más curativa de todo el zodíaco. Entonces, ese instinto hacia la depuración del inconsciente de la luna en Escorpio hace que tengan un gran talento para la sanación, obviamente primero propia. Es la luna, sin ninguna duda para mí, dentro de mi experiencia, es la luna que más fácil tiene, digamos, presente, tiene disponible la transformación, ¿no? Con todo lo que implica eso, ¿no? Pueden ser muy complejas y muy tóxicas y a la vez desarrollar, si son bien, digamos, acompañadas y si buscan un espacio de trabajo verdadero, pueden desarrollar un gran camino de sanación y de curación, transmutando esas emociones bajas con las que se animan a hacer contacto, ojo, porque esto es un don también de la luna en Escorpio, que se anima a hacer contacto con el dolor. Cuestiones que muchas veces para otras lunas es muy difícil, sobre todo las lunas en aire. La luna en Escorpio se anima a hacer contacto con el dolor porque le es fácil hasta, ¿no? Ya sabe cómo hacer contacto con el dolor y es eso lo que nos permite transformar el dolor en luz. Si yo no hago contacto con lo que me duele, no puedo trascender hacia el otro lado, ¿no? Entonces, tienen un gran poder para transmutar patrones psíquicos, la luna en Escorpio. Un gran poder. Y esto, obviamente, cuando se va desarrollando, naturalmente llega un momento que se busca, quizás, compartir con otros, sea en un trabajo o en digamos, un camino vocacional, profesional o no. Pero
es interesante poder ver por un lado que la luna en Escorpio se refugia en un sistema energético cuyo eje es el deseo fusionante, como atrapar, controlar, agarrar, ¿no? Manipular. La imagen de la madre puede llegar a ser hasta todopoderosa, y también cuando va creciendo, creo yo, en su maduración emocional, muchas veces pone distancia para que no lo hieran, porque son muy sensibles, pero les cuesta, tal vez a la luna en Escorpio, es la luna en agua que más le cuesta reconocer su sensibilidad. La luna en Cáncer lo reconoce, la luna en Piscis también, ¿no? Porque es una sensibilidad extrema. La luna en Escorpio a veces no se reconoce tan sensible. Entonces pone distancia para que no lo hieran porque son muy sensibles, pero quedan como atrapados incluso por sí mismos porque no se identifican con tanto, digamos, con tanta emocionalidad, y sobre todo si en la carta natal no hay mucho elemento agua, ¿no? Etcétera, etcétera. Tienen un gran poder de percepción emocional, la luna en Escorpio muy intuitiva, ¿no? Capta lo que los demás no quieren ver, tienen la tendencia a quedar atrapados en situaciones o relaciones que presentan conflicto, esto ya lo dije, y se activa muchas veces una tendencia de absorción-fuga. Esto que decía en un momento, de buscar relaciones en donde se sientan absorbidos, devorados, por un lado, y por otro lado también se puede activar esto de poner distancia y decir, fugarse de la situación, irse, ¿no? Ahí se da como esa polarización, ¿no? Entonces, también es muy probable que el bebé con luna en Escorpio haya nacido con, digamos, en el marco o en la primera infancia, en el marco de la experiencia de muerte que la madre pudo haber tenido con, por ejemplo, familiares muy cercanos, ¿no? La muerte de alguien, digamos, muy cercano a la madre durante el embarazo también, o enfermedades, ¿no? Situaciones de dolor y sufrimiento también. Entonces, en toda esta trama no hay un intercambio claro, ¿no? Esta fusión trae esta confusión, justamente. Y hay un deseo y un placer de permanecer también en lo oculto, lo dije en un momento, en lo oscuro, en el secreto, en lo que no se dice. Esto es muy tóxico o sea, es muy tóxico para todos, pero la luna en Escorpio confunde eso con algo bueno para sí, ¿no? Permanecer en lo oculto, mantener esto en secreto, no contar, ¿no? La mayor dificultad es que la persona se siente inconscientemente cómoda en medio del sufrimiento y de situaciones potencialmente destructivas, ¿no? Entonces esto es lo que decía en relación a la confusión, ¿no? Obviamente que su gran talento es la capacidad de indagación en el inconsciente, de contacto con el dolor y por ende de sanación de ese sufrimiento, y un gran poder para renacer. Es el ave fénix, ¿no? El arquetipo también ligado a lo escorpiano, un gran poder para renacer. La luna en Escorpio tiene un gran poder de sanación y de transformación. Entonces, ese anhelo de fusión se trasciende a partir de la conciencia del límite también, la madurez y la responsabilidad. Yo diría que este tema del límite, la madurez y la responsabilidad es para todas las lunas, para todas, cada una en su nivel, ¿no? El límite, por ejemplo, a la luna de Aries, el límite a lo mental, ¿no? El límite, la madurez, la responsabilidad son tres palabras que tienen que ver justamente con la autonomía, la capacidad de gestionar las emociones, ¿no? Pero en el caso de las lunas de agua, se hace como mucho más necesario, porque como quedan atrapadas, absorbidas o quedan muy fácilmente sobreemocionalizando, tapando una emoción con otra emoción, como decía antes,
si no tienen esto muy presente de ponerse límite, ¿no? Se ahogan, ¿no? Se ahogan. Entonces, cuando esto sucede, la luna en Escorpio puede comenzar a descubrir sus más grandes tesoros, el límite, ¿no? Sus más grandes tesoros, gran capacidad para sostener procesos emocionales intensos, contacto consciente con el dolor y el sufrimiento como paso fundamental hacia la sanación, y fuertes dotes terapéuticos. También hay muchas lunas en Escorpio, por ejemplo, que se dedican, conozco una abogada, una consultante, una abogada con luna en Escorpio, jueza, abogada, o sea, jueza, que se dedicó siempre toda su vida, cuando era abogada y luego como jueza, a el trabajo dentro del sistema carcelario, ¿no? Con, bueno, este tipo de cosas, o por ejemplo, la luna en Escorpio también acompañando procesos de duelo, ¿no? La tanatología es una disciplina terapéutica de acompañamiento en procesos de muerte, ¿no? Acompañar a personas a morir o acompañar a familiares en el proceso de muerte, típico de la luna en Escorpio, porque tienen un gran don de sostener procesos emocionales muy intensos, ¿no? Tienen un gran don en ese sentido, porque saben cuando pueden soltar la neurosis propia, saben lidiar con el sufrimiento. No cualquiera, ¿no?, tiene esa capacidad. Entonces, cuando se produce una verdadera maduración emocional, integradora de ese núcleo agresivo, fusionante, regresivo, el comportamiento retentivo y manipulador de la luna en Escorpio va dejando espacio a una vibración magnética de gran capacidad de entrega a la profundidad y al misterio de la existencia también, ¿no? Van soltando justamente ese mecanismo retentivo, manipulador, agresivo, que busca la fusión, para ir maravillándose paso a paso por la depuración del inconsciente, la sanación de la psique, la transformación justamente de la oscuridad en luz, y a través de esa profundidad, ¿no?, abrirse al misterio. Entonces la luna de Escorpio verá aflorar sus más grandes tesoros sanadores, y obviamente va soltando y va en ese camino, ¿no?, de iluminar el inconsciente. Capacidad de investigación también y profundización en niveles complejos, y una muy especial sabiduría del mundo psíquico. Entonces, el camino de la luna en Escorpio es trabajar conscientemente su hipersensibilidad y aprender a utilizar su percepción para evolucionar. Cuando hay madurez emocional, su capacidad de entrega es asombrosa y tiene una enorme aptitud para ir transformando su mundo y el de otros. ¿Quieres integrar la astrología a tu vida personal y profesional? El diplomado en astrología terapéutica es mucho más que un curso o formación. Es una transformación profunda de conciencia. Te invito a inscribirte en un programa único para transformar tu vida personal y profesional con conciencia, propósito, autorrealización y espiritualidad.